De nuevo con ustedes, Voz Libertaria de Venezuela, con nuestro programa 5 minutos con la resistencia. Segunda parte, mi invitado de hoy, Jorge Méndez, dirigente político y miembro del Foro Liberal Democrático. De América. Democrático de América. Ese es Jorge, un joven venezolano que sin lugar a dudas será eh, parte de ese pilar de esa nueva Venezuela que estoy seguro, Dios mediante, vamos a recuperar. Jorge, bueno, en la primera parte pues tocamos sobre todo la situación de Perú, analizamos eh, qué está pasando con nuestros hermanos allá y bueno, tú estás ahí en Perú y por supuesto tocamos el tema de la pandemia, eh, qué está pasando allá en Perú, pero de manera obligatoria tenemos que tocar la situación, para mí la más grave que está viviendo nuestro país Venezuela, nuestra gente, nuestros ciudadanos, que es que no solamente están sufriendo el estrago de la pandemia, sino que, contrario a Perú, que a pesar de que es un país, bueno, del tercer mundo, como se le llama, Perú tiene pues un sistema que seguramente funciona medianamente o funciona, por lo menos hay un sistema. En Venezuela no hay nada. En Venezuela hay un secuestro de facto que no solamente ha destruido lo poco que antes había en materia de atención de salud, sino que está utilizando incluso la pandemia como un arma letal para el control social, como lo llama uno. Dame tu visión de cómo, de cómo tú estás observando desde Perú el desastre de Venezuela. Yo pudiera, por ejemplo, compartir con mis usuarios que lamentablemente, pues yo ahorita me encuentro de luto porque apenas hace 3 días eh, me tocó muy de cerca la muerte de un hermano. Eh, y, y bueno, todos los días el drama, las informaciones que nos llegan de familiares y amigos es una cosa desastrosa. Pero esto ha llegado a un grado tal, Jorge, que quisiera que también habláramos de eso, que tanto la banda de criminales que dirige Díaz Canel y Nicolás Maduro a través del Grupo de Puebla, ¿verdad? Manipulan con el tema de la pandemia. Pero también, como si fuera poco, Juan Guaidó, que todavía se hace llamar presidente interino, y el grupo del G4 están haciendo algo similar. Están jugando prácticamente con el tema de la pandemia y de las famosas vacunas y todo aquello. ¿Cómo observas tú la situación de Venezuela, Jorge? Pero específicamente vamos a centrarnos en el tema de la pandemia. Bien, específicamente en el tema de la pandemia en Venezuela, lo que vemos es precisamente un agravante a lo que ya veníamos padeciendo, un sistema de salud en decadencia tomado por el Estado o secuestrado por el Estado, ¿no? Si uso el término que tú usaste, que me parece muy apropiado, es que después de tener un colapso, porque hay que recordar que antes de la pandemia ya el sistema sanitario del país estaba vuelto un desastre, las personas se morían, no había ni siquiera camas en los hospitales, y ahora con la pandemia lo que se hace es que se sube un peso más, ¿no? Una carga. Entonces, y de la mano al mismo Estado que ha usurpado y secuestrado lo que es la función sanitaria de la función privada, tenemos una pseudo oposición, la falsa oposición venezolana, que lo que hace es vender cortinas de humo, tratar de reinventarse, tratar de, bueno, buscar puntos, cuidados paliativos que al final no representan una solución. Yo creo que mucho se ha hablado sobre la pandemia, sobre el socialismo, sobre la izquierda en diferentes espacios y canales. Yo he escuchado muchas veces comentarios y de expertos y supuestos expertos que hacen mención de esto, pero poco se habla de las soluciones. Y yo creo que la solución más adecuada es dejar la medicina precisamente en manos de los médicos y no en manos del gobierno que no funciona para cumplir con ese rol, porque no es parte de su naturaleza. Entonces, para que los enfermos, los discapacitados, los accidentados puedan escoger entonces libremente el centro médico, hospital o clínica de su preferencia en un sistema en el cual
digamos, haya libre competencia. De esa manera, tanto en Venezuela como en cualquier otro país, tendríamos nosotros diversidad de opciones para atender la pandemia y cualquier otra enfermedad que ya ha venido, digamos, aquejando a nuestra sociedad. O sea, nosotros tenemos que entender bien que lo de la pandemia es una eventualidad, algo circunstancial y lo vamos a superar este año o el siguiente, pero lo vamos a superar. La cuestión es que lo que no va a superarse fácilmente es la pérdida del capital humano, las personas que han muerto, y sumado a esa cifra, crece precisamente la cifra por las malas praxis y por la falta de insumos y de verdadera atención de calidad. Entonces ese es como el punto o el enfoque que yo quiero dar. Tal vez no es el mismo que dan otras personas, tal vez otras personas se centran más en casos puntuales y concretos, pero yo quiero ver más allá de lo que es una situación eventual, una circunstancia que en este momento representa un agravante para algo que ya veníamos padeciendo, que era un sistema de salud en decadencia. Bueno, no, indudablemente, bueno, como es característico de las izquierdas y de los comunistas, ellos son siempre el número uno, pero en lo negativo, en lo malo. Y hoy, lamentablemente, Venezuela, según las estadísticas latinoamericanas, es la que mayor decesos tiene en el campo profesional, en el campo médico. Se habla ya de más de 456 médicos fallecidos, sin contabilizar enfermeras y, por supuesto, empleados, obreros que tienen que estar obligatoriamente en primera fila, como se les llama, pues atendiendo a todos y cada uno de los que están contaminados con esta pandemia. Pero como si esto fuera poco, Jorge, fíjate, cada día entra más con mayor fuerza lo que se llama ahora el COVID brasileño, que ayer los especialistas decían que tiene una agresividad el doble de la que originó la pandemia. Y por lo tanto, pues Venezuela, que como todo el mundo sabe, colinda directamente con Brasil, y hay pues una, todavía a pesar de la pandemia, hay una afluencia importante de venezolanos que ingresan y incluso gente que vienen a comercializar algunas cosas hacia Venezuela, y eso está aumentando el terrible problema de la pandemia sobre todo en el oriente del país. Pero también en Brasil. En Brasil es escandaloso la situación que, que están viviendo los brasileños. ¿Qué crees tú que podemos nosotros, desde nuestros espacios, Jorge, hacer para que Venezuela sea vista de manera excepcional por los organismos internacionales, para que se pueda hacer algo antes que esto llegue aún a más? Bien, mira, realmente yo desconfío mucho de ciertos organismos internacionales porque yo creo que ya se ha difundido mucha información e informes en cuanto a la situación actual de Venezuela previa al COVID y ahora con el COVID, y yo creo que debemos confiar más en lo que te comentaba, ¿no? Y tratar de que la salida del régimen sea también la salida del COVID, porque van de la mano de una u otra forma, ya que podríamos nosotros entender de que las pandemias, como dije, son eventualidades, cosas que ya hemos pasado y que las podemos superar siempre y cuando tengamos un sistema adecuado, un sistema sólido, tanto sanitario como de gobierno, porque lo que comenté previamente a lo que me estás diciendo tú, yo hacía énfasis de que lo mejor es dejar precisamente la salud en manos de la iniciativa privada, un sistema de libre competencia donde las personas tengan la libertad de elegir el centro de salud de su preferencia. Pero eso no quiere decir que el Estado desaparece plenamente. Dentro de nuestro plan de acción, se podría decir, o una de las propuestas que contemplamos es que en el proceso de transición, porque nosotros debemos entender que la transición no solamente es la salida de Maduro, sino lo que viene después, un cambio de sistema, un cambio del estatismo, un sistema abierto de libre competencia, de libertad, viene lo que sería precisamente la ayuda que podría brindar el Estado en términos
de un voucher o bono de salud, como funciona, como lo planteaba Friedman, ¿no? El economista. Él planteaba esta solución, yo creo que es un cuidado temporal, no es una situación permanente. Como liberal clásico, yo me opongo a que el Estado financie, subsidie, digamos, estas cosas, pero entiendo la realidad que tienen muchas personas o que tenemos, porque yo también me incluyo en ese sector golpeado por una crisis económica y social, y por ese motivo comprendo que tal vez la manera más adecuada, política y correcta de salir de este atolladero en el que nos encontramos, no solamente por el COVID, como dije, parte precisamente de esta serie de cambios, tanto en salud como en otros espacios, como la educación, como las jubilaciones y pensiones. Es lo que nosotros proponemos, ¿no? De la mano también con el cambio del sistema y el cambio económico, el cambio de la manera en la que el Estado interviene en la economía. Bueno, vamos entonces a entrarle a ese paquete que tú acabas de construir. Salgamos de los que secuestradores y salgamos de la pandemia en conjunto. Vamos a adentrarnos allí con el tema, Jorge. Ya sabemos pues que son 22 años de esta desgracia y tú ya sumaste algunas pinceladas, sobre todo en la primera parte, de que obviamente los que en algún momento la ciudadanía creían que era la solución, como es esta falsa oposición, pues no es que hemos descubierto, se ha ratificado que son parte del problema. Entonces, yo quisiera que profundizáramos para nuestros oyentes cuál es tu visión eh, sobre por qué, o tu análisis, hemos llegado a la destrucción prácticamente de nuestro país y por qué cada día pareciera ser que estas dos bandas, yo las sigo llamando bandas, siguen generando en sus laboratorios las fórmulas para darle continuidad a esta desgracia. Y prueba de ello, pues es que de nuevo por tercera vez han mutado. Se han cambiado el ropaje, porque no es un uniforme, es el ropaje, y ahora quieren de nuevo aparecer como una nueva oposición, que es la misma, para ir a un proceso eleccionario de gobernaciones y alcaldías. Dame tu análisis para ver si después podemos acercarnos a las propuestas posibles de la salida de esa crisis. Bien, las pinceladas que di en la primera parte las voy a desarrollar ahora precisamente partiendo de una agenda propositiva, orientada a entender de una vez por todas de que con esa oposición venezolana no podemos contar. Nosotros no podemos contar con esa falsa oposición porque realmente no constituye una oposición al sistema, sino a una serie de rostros o conjunto de personas. Ellos cambian su piel, cambian su ropaje, como mencionas, eventualmente para reinventarse cuando entienden que hay puntos de ruptura en los cuales las personas ya se decepcionan. Ocurrió muchísimo en la etapa de Juan Guaidó cuando se lanzó al mercado político como la solución. Ahora están tratando de hacer lo mismo ya por cuarta o quinta vez, realmente ya han ocurrido muchas veces. Entonces, nosotros debemos entender eso. Me preguntabas también que cómo llegamos a este punto de destrucción. Mira, yo creo que debemos revisar la historia de nuestro país y entender cómo fue el pasado y entender de una vez por todas que estar mejor no implica estar bien. Nosotros tuvimos una etapa mejor a la que tenemos actualmente, pero no estuvimos bien en nuestras anchas, porque si eso hubiese sido así, la gente no se hubiese hartado de Acción Democrática y COPEI, ni de la corrupción, ni de otras cosas más. La realidad es que se cometieron muchísimos errores en los 20 años actuales y en los 40 años anteriores, donde podemos sumar cómo se fue construyendo una identidad a la cual yo llamo, digamos, el gen estatista o el gen socialista, que es esa dependencia permanente al gobierno y al Estado, es esa necesidad enfermiza de que a un ente superior abstracto le resuelva los problemas y la vida a las personas y que no quieren, digamos, partir de la responsabilidad de sus propias acciones. Entonces, yo creo que existe culturalmente en nuestros países, en Venezuela, que estoy haciendo ahorita la mención, ¿no? Pero en general, ese comportamiento un poco, digamos, cultural a la tendencia de creer que va a venir un líder mesiánico o va a venir el Estado y va a solucionar los problemas. Yo creo que nosotros debemos entender cuál es el rol del Estado, cuál es el rol de la oposición como una iniciativa privada, porque la oposición es una iniciativa independiente del Estado, y que existen esferas privadas
que, digamos, equilibran las esferas públicas y cuando la esfera pública crece, le roba espacio a las esferas privadas. Y nosotros debemos buscar el equilibrio con base a la misma naturaleza del Estado de cinco características fundamentales, que yo vivo mencionando las cinco características fundamentales del Estado para entender cómo propongo un gobierno fuerte pero limitado, ¿no? Que eso también es válido aclarar a muchos sectores, digamos, nacionalistas. Yo tengo amistad con muchos nacionalistas y siempre les explico, si tú quieres tener una nación fuerte, no puedes tener una economía parasitaria y por eso debes liberarla para que crezca, para que se desarrolle. Es el mismo caso de un niño que es Ok, sobreprotegido por... pero en el caso de Venezuela, que es atípico, estamos hablando de un territorio lleno de personas que está secuestrada. No sé si, no sé si tú coincides con la tesis que manejamos en la Unión de la Resistencia Ciudadana, que nosotros estamos claros que estamos enfrentando una banda criminal internacional, por supuesto. Lo repetimos permanentemente para que la gente lo entienda. Un plan que está dirigido ahorita, orquestado por el Grupo de Puebla, ¿verdad? Y que en el caso de Venezuela lo dirige no desde ahorita, desde que estaba Hugo Chávez y antes aquel perverso llamado Fidel Castro y ahora Díaz Canel, que es el que está detrás, pues como un muñeco detrás de Raúl Castro. Tú coincides entonces que hay un doble secuestro. Por allí hay un compañero, Pablo Medina, que habla de un monstruo bicéfalo, un monstruo de dos cabezas, la cabeza de los criminales de Maduro y esta gente y la cabeza de esta falsa oposición, que son los que tienen el control del secuestro. ¿Cómo salir entonces, pues, según tu visión, Jorge, de esa terrible situación que estamos viviendo, los 7 millones que estamos fuera y los 25 que están allá adentro? Bien, lo primero es entender que Venezuela realmente no es un caso atípico. Esa es la primera parte para lograr salir de lo que me mencionas. Nosotros debemos revisar la historia y entender que han habido países que han pasado por situaciones iguales o peores que la nuestra. Estuvo China, estuvo Europa del Este, África, muchos países estuvieron en situaciones similares y están transitando, digamos, el camino correcto. Coincido con lo del monstruo bicéfalo porque creo que efectivamente la oposición es parte de este sistema, es un brazo más del Estado en cierta medida porque le engaña a las personas, esa cortina de humo, es lo que decía Lenin, ¿no? Los tontos útiles. Es lo que nosotros tenemos como oposición. En cuanto a la tesis del secuestro, creo que, bueno, se podría decir que sí existe un secuestro, pero más que un secuestro, una usurpación, porque el secuestro está más vinculado a que nos impiden salir, por ejemplo, pero mucha gente puede salir de Venezuela, o sea, no es tan secuestro la situación Bueno, como tal. pero también los que están secuestrados pueden salir, pueden huirse. Y lo que está pasando es que están huyendo de Venezuela. O sea, Claro, el que esté pues, secuestrado, no exacto, sé, pero o sea, el cuando secuestro, hablamos de un secuestro es que el secuestrador no te permite tus derechos y tus libertades. De eso me refiero. claro, Tú que eres liberal de digamos esto, que lo manejas con más claridad incluso que yo. Entonces, cuando hablamos de un secuestro, estamos hablando de unas bandas que se hicieron de las armas de la República, las están controlando y como si fuera poco, se han asociado a otras bandas guerrilleras colombianas e incluso yihadistas bolivianas y los propios cubanos y mantienen un control de terrorismo sobre la gente y sobre lo que antes era el Estado. sí, Por eso, efectivamente, claro que ahí, pero es básicamente un síntoma, ¿no? Lo que nosotros estamos viviendo es una consecuencia. El socialismo ha operado de esta manera durante toda su existencia. Siempre ha estado lo que es el terrorismo de Estado y ha estado vinculado precisamente con el socialismo. O sea, por eso es que yo lo veo eso de la banda criminal, el narcotráfico y las organizaciones terroristas son la consecuencia, no son el origen. El origen es más, digamos, específico y contundente, porque si nosotros hablamos de bandas criminales y organizaciones, podemos nombrar a muchísimas y carteles de narcotráfico en nuestro país, en nuestro continente, perdón, hay demasiados. Entonces, así para, es. digamos, sectorizar y Y, encontrar pero puntualmente, curiosamente todos los que hay están controlados por la izquierda. Y Cuba es el ejemplo más evidente en estos 62 años. Porque ahora es que estamos no descubriendo, la gente está entendiendo que cuando en el pasado muchas voces, por cierto, yo soy una de ellas
con toda humildad lo digo, hablábamos de la triangulación de la droga a través de Cuba, ¿verdad? Mucha gente se sorprendía, sobre todo los que han sido cómplices de ellos durante muchos años. Y yo tengo que, dentro de esos cómplices, meter los gobiernos democráticos de España, que todos han sido colaboradores de Cuba, por ejemplo. Y te puedo señalar México. Bueno, ahí están los carteles de Sinaloa, todos esos carteles están bajo el manto de estas izquierdas diabólicas que no les importa sino accesar y dominar el poder. Y bueno, no hablemos de China, de Irán. O sea, donde está el mal de la izquierda y del comunismo, está presente todo esto que estamos hablando de narcotráfico, de negocios ilícitos y en fin, todo todos los cristianamente condenables están presentes en los comunistas socialistas. No sé si tú coincides con eso. Bueno, sí, de hecho es un objeto de estudio el que nosotros tenemos dentro del Centro de Liberalismo Clásico. Acabo de hacer un pequeño espacio publicitario y comercial. Tenemos precisamente el Centro de Liberalismo Clásico, analizamos, es como un observatorio. Tenemos allí un observatorio, una panorámica de toda la situación política mundial y hemos lanzado el día 11 el canal de YouTube del Centro de Liberalismo Clásico. Lo hemos creado y hemos también el día 12, el lunes, lanzado el primer video estrenando el canal, que se llama ¿Por qué Latinoamérica sigue siendo pobre? El diagnóstico que faltaba. Y es una serie de 5 videos que vamos a estar produciendo. Ya lanzamos el primero, el lunes que viene vamos a lanzar el segundo. Le pediría a la gente que esté interesada en visitar el canal que lo haga. Se llama Centro de Liberalismo Clásico y tenemos ya un primer canal. En ese video particular hacemos mención de lo que tú estás diciendo, de cómo nuestros países tienen los mismos males, pero con un diferente grado de intensidad. Y yo hablaba del estatismo como una enfermedad que tiene síntomas, ¿no? Y los síntomas afectan a un paciente, y hay pacientes que tienen cuadros clínicos más complicados y desarrollan, complicaciones más altas, más graves, y mueren incluso, y otros que resisten y sobreviven. Es el caso de nuestros países, que padecemos la misma enfermedad, los mismos síntomas, los mismos problemas, y hay países que tienen puntos más graves. Yo visualizo Venezuela, Cuba y Nicaragua como de los más graves, de los pacientes más enfermos. Sin embargo, como tenemos los mismos problemas, también tenemos las mismas soluciones y antídotos, entendiendo precisamente que el problema es el común. Nosotros en el sexto foro tuvimos el 19 de marzo, 19 y 20 de marzo, pues nosotros en el Foro Liberal de América Latina nos reunimos anualmente de forma ordinaria, ¿no? En esta ocasión de manera virtual. Comentamos todos estos problemas, hablamos de los problemas sanitarios, de la educación, de todo eso. Sí, pero hay yo quiero que nos centremos, fíjate, Jorge, yo que he conversado y he discutido algunas veces y he hecho seguimiento en los foros a uno de los mentores de este proyecto que yo en algunas cosas acompaño, que como es Alberto Mansuetti. Él maneja una tesis que yo no comparto con el caso de Venezuela, porque él considera que la salida a la liberación de Venezuela pasa por ir a elecciones. Eso me parece a mí una propuesta que tiene coincidencia, por cierto, con la MUD, pero que me parece descabellado. Eso es como que tú le digas a una persona secuestrada, le digas, mira, ponte de acuerdo con tu secuestrador, invítale un café, ponle unas galletas y luego invítalo a jugar tenis en tu casa o a jugar ping-pong. Es algo así muy parecido, pues. Entonces, por eso yo te señalo que la situación de Venezuela sí es excepcional, porque no está registrada en ninguna parte del mundo, ni siquiera ni siquiera en el Medio Oriente está planteado como está planteado en Venezuela, porque en Venezuela se han unido todos los males de la delincuencia, de la delincuencia y el terrorismo. Y entonces yo te pregunto, nos faltan ya pocos minutos, Jorge, ¿de qué manera crees tú que vamos a liberar a Venezuela?
Mira, yo comparto y suscribo totalmente la tesis de, el Foro Liberal de América Latina para la salida, porque no es exclusiva del profesor Alberto, en cuanto a que la salida sí parte por un proceso político, pero no, pero bien entendido, no así aceptas una elección como lo pretende hacer la MUD, disfrazada y sin condiciones. Obviamente eso es absurdo. La tesis que nosotros tenemos sobre la salida de la miseria en nuestros países no es, bueno, vamos a esperar a que sea 12 de diciembre, a que haya elecciones para salir. Lo sabemos que no va a ocurrir de esa manera. Precisamente por eso nuestro proyecto es primero continental, porque Venezuela necesita del apoyo más que de la OEA o de Washington o de Bruselas o de Madrid, necesita de sus propios países hermanos y cercanos. Por eso tratamos de consolidar iniciativas de oposición fuertes en todos los países de América, porque entendemos de que es una relación de codependencia para solucionar nuestros propios problemas como hispanos y americanos en general, y también incluimos a Brasil, ¿no? En cuanto al tema de la situación atípica, yo sí quisiera hacer un recordatorio histórico de cómo, por ejemplo, la República Checa, antes de la llegada del doctor Václav Klaus, se encontraba en una situación terriblemente mala, oprimida, los mataban, no tenían acceso a la información, el hambruna era terrible y también operaban bandas criminales, como las denomina, que hacían tratas de blancas y secuestraban mujeres y niñas y las prostituían y hacían cosas terribles y narcotráfico y demás. Entonces, sí existen precedentes, ¿no? Yo creo que allí es donde parte el estudio de cómo es necesario una transición política en nuestro país, pero entendida de la forma correcta. La invitación siempre es a que nos conozcan y a que entiendan nuestras narrativas, que no son iguales a las de muchos tanques de pensamiento o muchos conferencistas internacionales que se dedican a vender libros y conferencias, sino de que nosotros sí tenemos un programa con propuestas serias basadas en el estudio y en la realidad y la investigación, no son improvisadas. Y decirte, ¿no? Que estoy muy agradecido por la oportunidad que me brindaste de estar acá, de compartir nuevamente contigo, con tu audiencia. Nosotros seguimos una línea, tenemos un mismo objetivo, un mismo fin. Lo que debemos hacer como opositores reales, auténticos y genuinos es ponernos de acuerdo en los métodos, en los mecanismos y entender de una vez por todas cuáles son los distintos escenarios y cómo podemos operar en cada uno de ellos. No excluyo completamente una salida como la puedes plantear tú, pero confío también en las que defendemos y que, digamos, impulsamos. Entonces yo creo que debemos ponernos de acuerdo, Luis, y yo te invito Sí, y a la Unión de la Resistencia Ciudadana, de la cual yo también soy parte, porque yo así también es, resisto como ciudadano, así a es. todas las personas a que nos conozcan, a que nos conozcamos entre todos y Así a que es. nos pongamos de acuerdo en los métodos. Gracias. Bueno, yo esa parte última la comparto 100% contigo y con el nuevo Alberto Mansuetti, a quien le tengo altísimo respeto y cariño y tengo con él una amistad desde hace muchísimos años. Yo creo que esto va, nosotros somos como, como los rieles del tren, o sea, vamos en paralelo. Por un Ajá. lado, la tesis de la liberación y por otro lado, la tesis de lo que tiene que venir después. Porque el después es tan importante como lo que tenemos que hacer primero. Pues. Es como yo le decía a veces a unos amigos y familiares, tenemos que bañarnos, enjabonarnos, cepillarnos y después vestirnos. Bueno, ese gran vestido es lo que ustedes proponen y yo lo comparto casi en su totalidad. Bueno, Jorge, yo quiero agradecerte muchísimo que me hayas aceptado por segunda vez tu presencia en nuestro programa. Sabes que la plataforma de Radio Voz Libertaria de Venezuela es de todos nosotros. Por supuesto que todo lo que podamos hacer por esa iniciativa que acabas de anunciar de ese canal del movimiento que tú representas, Sí, el cuentan con Centro de nosotros, Liberalismo Clásico. del Centro de Liberalismo Clásico, cuentan por supuesto con nosotros. Podemos también, a través de nuestro contenido, podemos promocionarlo, vamos a ponernos de acuerdo para invitar a nuestros suscriptores también que lo hagan en tu canal y de esa forma pues seguir avanzando en contacto con los ciudadanos que al final es lo que nos interesa. Pues. Muchísimas gracias de verdad y para que te despidas tienes 30 segundos. Bueno, nuevamente agradecerte, Luis, por la invitación. Yo escribo artículos eventualmente para medios como Contrapoder 3.0 y otros medios digitales independientes. Mis redes sociales son
Jorge Méndez DZ, me pueden encontrar así en Instagram y en YouTube, en Telegram también. Y tengo la intención de buscar gente, así como tú, como yo, que nos encontramos en el exterior, para unirnos y trabajar en Mm, equipo y hacer a un lado cualquier clase de diferencia, digamos, doctrinaria y ponernos de así acuerdo es. en puntos programáticos que son los que verdaderamente se concretan en las acciones. Gracias, Luis. Bueno, gracias a ti de nuevo. Bueno, como ustedes ya lo escucharon, saqué sus conclusiones. Fue Jorge Méndez desde Perú.